Muy buenas a todos. Voy a hacer este ejercicio que utiliza diodos LEDs, un capacitor y un generador de tensión senoidal. Hay varios ejercicios que hemos visto en clase que son similares, todos terminan con el mismo circuito. Así que bueno, son todos parecidos a este que voy a hacer ahora. El ejercicio dice, se tienen diodos LED que tienen una tensión de polarización con una tensión de polarización de LED de 2 voltios, anotando los datos a medida que vamos leyendo la consigna. Se tiene un generador de señales senoidales que entrega una tensión pico de 8 voltios. Se tiene un capacitor de 100 nanofaradios. ¿Qué frecuencia debería tener el generador? O sea, la incógnita es la frecuencia para que por los diodos circule una corriente de 20 miliamperes. Dibuje el circuito para que lo mencionado funcione correctamente. Bueno, voy a sacar la consigna de acá de pantalla para que tenga un poquito más de lugar. Bueno, hay que hacer un circuito que cumpla con esto, con un generador, diodos LEDs y que un capacitor y que por ahí circule esa corriente que me pide. Entonces, lo primero que hacemos el circuito, ponemos el generador, es un generador de señales senoidales, ponemos el capacitor. El capacitor, cuando lo hago trabajar con una señal senoidal, puede funcionar como si fuera una resistencia, en realidad va a funcionar con la impedancia del capacitor que se comporta como si fuera una resistencia. Luego conecto un diodo LED. Ahora, si yo hago un solo diodo LED, la corriente va a poder circular en un único sentido y lo que va a terminar pasando, se me va a cargar el capacitor. Una vez que el capacitor se cargó, por acá no circula más corriente y esto va a dejar de funcionar. Entonces se conecta un segundo diodo LED en antiparalelo, de esta manera. De manera que cuando la corriente circula en el sentido, supongamos que el positivo está arriba, circula en este sentido así, pasa por este primer diodo, diodo 1, y cuando se invierte el generador va a circular en el sentido contrario y va a descargar el capacitor y cargarlo con el otro sentido de tensión. Bien, por acá necesitamos que circule una corriente de 20 miliamperes y el capacitor, cuando está alimentado con una tensión alterna, ahora la corriente es alterna porque va a tener circulación en un sentido y circulación en el otro. Por lo tanto, el capacitor se comporta como si fuera una impedancia que la podríamos pensar como si fuera una resistencia. Lo dibujo de esta manera para explicitar que esto es una impedancia y es lo más parecido que hay a una resistencia. Y esta impedancia o esa resistencia es lo que se llama la impedancia del capacitor y la fórmula es igual a 1 sobre 2pi por F por C. Bien, si yo utilizo el valor eficaz de la tensión del generador y la corriente eficaz, este dato cuando no me dice nada es corriente eficaz, podría plantearlo esto como si fuera un circuito de continua, donde podría hacer un circuito equivalente, no es el mismo, pero es equivalente, como este, donde acá vamos a poner la tensión eficaz del generador, acá esta resistencia es la impedancia del capacitor, y acá la caída de tensión y la caída de tensión del LED, y para resolver esto, aplicamos Kirchhoff, la sumatoria de las tensiones en esta malla igual a 0, ¿y a qué va a ser igual esto? Bueno, la tensión del generador menos la caída de tensión en el capacitor, que esto es la corriente que circula por ahí, multiplicado por la impedancia del capacitor, menos la caída de tensión en el LED igual a 0. Bien,
Lo primero que hago, calculo la tensión eficaz del generador porque el dato es la tensión pico. Entonces la tensión eficaz del generador es igual a la tensión pico del generador sobre la raíz de 2. Y esto es 8 voltios sobre raíz de 2. Bueno, esto me da, ponemos la calculadora, esto me da 8 sobre la raíz de 2, 5,66 voltios. Bien, y ahora directamente pongo los datos acá en la ecuación. Acá me queda tensión del generador. Ahí está la ecuación. Vamos a poner acá. Tensión del generador, 5,66 voltios, menos la corriente por la impedancia del capacitor, menos la tensión del LED, que es 2 voltios igual a 0. Y teníamos el dato de la corriente, que era 20 miliamperes, entonces 0,02 amperes por la impedancia del capacitor, menos 2 voltios igual a 0. Y acá despejo XC. Entonces, XC, lo hago acá a este costado, va a ser igual a la tensión del generador, 5,66 voltios, menos la caída de tensión del LED, menos 2 voltios, sobre la corriente, y esto me da 5,66 menos 2, me da 3,66 dividido 0,02, 183 ohms. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tengo el valor de la impedancia del capacitor que necesito, que es 183 ohms. Tengo el valor del capacitor, voy a despejar la frecuencia que necesito para que se cumpla todo esto. Bueno, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi por la impedancia del capacitor por el valor del capacitor. Y esto es igual a 1 sobre 2pi por la impedancia del capacitor, que era 183 ohms, por el valor del capacitor, que era 100 nanofarads. 100 nanofaradios es por 10 a la menos 9 faradios. Bueno, esto es igual, hacemos la calculadora, 2 por pi por 183 por 100 nanofaradios, y eso es 1 sobre eso, me da 8697 Hz. Y este es el final del ejercicio.